Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias de inteligencia artificial en la educación. Pues bien, el día de hoy nos toca dedicarle al panel correspondiente al eje 5, inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Bastante interesante, pero pues sin más spoilers, vamos a dar paso a la presentación. Adelante, por favor. Bienvenidos al ciclo de conferencias. Inteligencia artificial en la educación. El objetivo del evento es generar un espacio para analizar el impacto y las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, debatir sobre sus retos, oportunidades y concientizar su uso responsable. Eje 5. Inteligencia artificial y el futuro del trabajo. En el panel de hoy, contamos con la presencia de los expertos, Andrés Guevara y José Daniel Arzate Mena, quienes abordarán los siguientes temas. Inserción laboral en tiempos de la inteligencia artificial, ¿cómo aplicar al trabajo de tus sueños? Y emancipación o deuda cognitiva. Dilemas en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Semblanza del experto Andrés Guevara. Es licenciado en Comunicación Social de origen argentino. Actualmente es estudiante de la maestría en Relaciones Internacionales. Por más de 10 años, se ha dedicado a trabajar en la comunicación institucional en áreas gubernamentales y diplomáticas, en especial en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Durante los últimos 5 años, se ha especializado en empleabilidad estudiantil internacional. En Universum, ha ofrecido asesoramiento a estudiantes y diversas universidades en habilidades profesionales y últimas tendencias del mercado laboral. Actualmente, reside en Sicilia, Italia, y se encuentra a cargo de las relaciones universitarias de Universum en México y Estados Unidos. Semblanza del Dr. José Daniel Arzate Mena. Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Departamento de Inteligencia Artificial y Computación. Así como, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en congresos y estancias nacionales e internacionales. Es egresado de la Facultad de Ciencias de la UAM, con especialidad en física. Realizó su tesis de licenciatura en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en el área de Teoría de la Información. Obtuvo su grado de maestría en Ciencias con especialidad en Modelado Computacional y Cómputo Científico en aplicaciones a neurociencias. Su grado de doctor fue otorgado por la UAM por un proyecto sobre análisis de registros multimodales de la combinación de electroencefalografía, EEG, y resonancia magnética funcional, fMRI, en colaboración con el Hospital INSEL en Berna. Su línea de investigación se enfoca en análisis de datos a sistemas complejos y neurociencias mediante modelos de aprendizaje automáticos. Comenzamos. Muchísimas gracias por la presentación. Bien, pues vamos a dar inicio entonces con el licenciado Andrés Guevara. Les recuerdo el tema que es inserción laboral en tiempos de la IA. ¿Cómo aplicar al trabajo de tus sueños? No sin antes recordarles que durante la presentación pueden ustedes redactar sus preguntas en el chat, ya que habrá un tiempo para leerlas al final y dar respuesta a ellas. Adelante, licenciado Andrés, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buen día para todos. Aquí ya es casi de noche en Italia. ¿Se me escucha bien, no? Sí, perfecto. Se escucha. Así que es un placer, como les decía, estar hoy aquí con ustedes. Es la primera vez que se me invita a un taller en la Universidad de Quintana Roo, aunque ya no es el primer año que venimos colaborando con la universidad desde mi compañía. Ahora voy a pasar a explicar un poquito qué tipo de relación tenemos nosotros desde Universum con la universidad. Y bueno, esta invitación me pareció al principio un gran desafío porque si bien yo, bueno, como el doctor que va a venir después de mí a hablar quizás un poco más específicamente sobre la inteligencia artificial en sí, yo soy del lado de la comunicación, soy licenciado como ahí decía mi semblanza, ya terminé la maestría, me falta entregar la tesis, así que ya un poquito más que estudiante, ya he terminado todos los cursos. Así que bueno, quizás desde mi lado poder abordar el tema de la empleabilidad. Quizás por ese lado me gustaría empezar, que si bien no soy
mega especialista del ámbito de la inteligencia artificial, la he aplicado, ¿no? Y tengo los conocimientos para aplicarla desde el lado de la inserción laboral. Por eso hoy quizás me gustaría comentarles algunas cuestiones de cómo mejorar su inserción laboral, si es que ustedes todavía no se encuentran en su trabajo de tiempo completo. Como yo siempre digo en otras charlas, es muy importante ya desde el ser estudiante de la universidad, comenzar a prepararse para el mundo profesional desde la creación de su currículum, desde la creación de su perfil en línea, el empezar a capacitarse. Por eso me parece que la inteligencia artificial, si bien viene en algunos casos a complicar un poco más la selección de empleados desde nuestro lado como aplicantes, desde el otro lado es muy importante hoy en día poder aliarse con ella, poder entender que es fundamental, no más allá de que siempre el factor humano es determinante para poder conseguir un empleo, la impronta que le pongamos nosotros, también es muy importante el uso de estas nuevas herramientas frente también a la gran demanda que existe hoy en día. Así que sin más preámbulos voy a pasar a compartir. Tenemos solamente 20 minutos, por eso voy a tratar de ser conciso. Para que sepan, voy a hacer básicamente tres cosas. Primero, introducir Universum y cuál es la colaboración que hacemos con la universidad. Segundo, mostrar algunos datos de lo que fue nuestro estudio este año con respecto a la universidad. Y ahí sí ya unirlo con la inteligencia artificial dentro de la inserción internacional laboral. Bien, vamos adelante entonces. Y bueno, Universum es una empresa de Suecia, Estocolmo. No sé si alguien ha ido a Escandinavia alguna vez. Yo he vivido allí casi 2 años. Allí fue donde comencé a trabajar en Universum. Primero representando a la empresa frente a universidades argentinas y chilenas, luego españolas, y hoy en día tengo la suerte de estar representando frente a México y Estados Unidos con más de 90 universidades. Además de la Universidad de Quintana Roo, contamos con colaboración directa con la Universidad Panamericana, Ibero, TEC de Monterrey, bueno, la UAM, de donde proviene el doctor, la UNAM, muchos institutos tecnológicos alrededor del país. Bueno, son más de 50 universidades mexicanas que colaboran con nosotros, más de 40 en Estados Unidos. Lo que nosotros hacemos así en sí es ser los principales consultores de employer branding en el mundo con las principales compañías globales. Lo que hacemos, en pocas palabras, es generar un único estudio a nivel anual, el Career Test, el cual es gratuito para los estudiantes y para las universidades. Este test se da en más de 15 países hoy en día al mismo tiempo, en un periodo que este año fue de enero a mayo. El estudiante, quizás algunos de ustedes lo han realizado este año, el estudiante ingresa a realizar este test, responde aproximadamente 50 preguntas sobre empleabilidad y sobre sus expectativas a futuro y reciben en intercambio diversos beneficios en el momento. Una comparación salarial a nivel nacional, revisión de currículum con inteligencia artificial, recomendaciones de empleadores globales a partir de su perfil que se les ha dado, un perfil con habilidades blandas y duras el cual ustedes pueden incorporar a partir de lo que han respondido, prácticas de pruebas psicométricas. Bueno, hay varios beneficios ahí que se da al estudiante por realizar el Career Test. A las universidades le devolvemos los reportes comparando a sus estudiantes versus el promedio nacional, cuestión que vamos a ver algunas láminas de ello. Y por último, a las principales compañías asesoramos sobre cómo ellos pueden llegar mejor al talento universitario a partir de ferias de empleo, las oportunidades en bolsa de trabajo, entrenamientos, etc. Bueno, son un montón, no voy a pasar a nombrarlas una por una, pero para que entiendan más o menos de dónde vengo y sobre todo qué es lo que estamos haciendo hoy en día con la universidad. El Career Test de este año tuvo casi 32.000 estudiantes en México participantes de 166 universidades, además de las 50 que colaboran directamente con nosotros. Y para mostrar algunos resultados para poder ya dar paso a la inserción laboral de los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, hubo más de 300 estudiantes que participaron, 365 estudiantes casi, contra 187 que habían sido el año pasado. Fue un incremento del doble con respecto a la participación del 2024. Y yendo a algunos resultados que les hemos entregado ya al Departamento de Vinculación de la Universidad, el perfil que ha dominado entre los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo ha sido el Balance Seeker, el primero, con un 27%. Me voy a detener solamente en este perfil, después los demás, si se les comparte la representación, van a poder leerlo con más detalle.
El balance seeker es el buscador de balance entre la vida laboral y personal. Prefieren empresas donde se los respete, donde se priorice a la persona, ¿no? Y se les dé la oportunidad de poder trabajar con ciertas cuestiones de flexibilidad. Cuestión que empata mucho, ¿no? Con el ámbito de la inserción internacional, porque si hay algo que justamente un empleo internacional remoto da a uno, es cierto grado de flexibilidad. Por lo menos lo digo de mi propia experiencia. Yo estoy trabajando para Suecia, viviendo en Italia, viviendo en Sicilia, por lo cual esta flexibilidad es palpable. Por eso quizás como una cuestión característica que el balance seeker haya dado primero entre los estudiantes de la universidad, me parece importante destacar. Luego, una cuestión a tener en cuenta y que vamos a abordar ahora desde la parte de la inteligencia artificial es qué canal de comunicación utilizan los estudiantes de la universidad con respecto a empleadores y a buscar empleo. Ya que aquí la posición número 1 da dado a Facebook, pero Facebook, Instagram, TikTok son redes a las cuales los empleadores generalmente no dan oportunidades efectivas de empleo y oportunidades de capacitación, sino más marketing de producto y publicidad. Por lo cual me parece importante destacar esto, que es importante que ustedes empiecen de a poco a familiarizarse con plataformas profesionales si es que todavía no lo han hecho. LinkedIn ha sido la primera a nivel nacional con un 53%, en nuestro caso menos de la mitad de los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo tienen un perfil de LinkedIn creado, según lo que han contestado ustedes en el estudio. Por lo cual me parece eso, que habría que darle un poco más de relevancia desde su lado, como estudiantes. Aquí podemos ver que, bueno, Facebook, TikTok e Instagram aparecen 3 de las primeras 4, lo cual que quizás lo ideal sería que empezaran a aparecer otro tipo de plataformas. Ahora voy a pasar a explicar también cómo podemos no empezar a incorporar esas plataformas también a partir de la inteligencia artificial. ¿Qué servicios consideran ustedes más útiles para que estén presentes dentro de la universidad? ¿Qué consideran ustedes de mayor utilidad en cuestión de empleabilidad? La bolsa de trabajo domina primero. Si alguno de ustedes no ha visitado todavía la bolsa de empleo de la universidad para prácticas o para empleo formal, me parece una buena oportunidad para mencionar el gran trabajo que se hace allí. Y las capacitaciones para currículum y entrevistas. Cuestión fundamental, ¿no? Al momento de abordar la inteligencia artificial en los motores de búsqueda. Ahora vamos a también explicar un poco ello. Y en tercer lugar, las ferias de empleo o prácticas o pasantías. Si alguno de ustedes no ha utilizado ninguna de estas actividades, tengan presente que la universidad la mayoría de estas cuestiones las aborda y que ustedes, bueno, pueden empezar de a poco a familiarizarse con el entorno profesional utilizando este tipo de actividades. Ya casi terminando con esta primera parte, y ahora sí vamos a pasar enteramente a la inserción con inteligencia artificial. Preferencias de trabajo en cuestión de flexibilidad laboral, y esto me parece también importante, ¿no? Destacar que el 43% del estudiante de la Universidad de Quintana Roo quiere trabajar 100% de forma virtual, cuando el promedio nacional está en un 30%. Entonces, el estudiante de la UCURRO me parece que está un poco más abocado o también sueña, ¿por qué no? No parar esa palabra soñar, con obtener un empleo que le permita expandir sus fronteras, ¿no? Que permita quizás trabajar para una gran multinacional, para una gran empresa, quizás no presente en la región, pero sí, ¿no? Presente quizás en México, quizás para el exterior. Me parece importante esto, que la mitad de los estudiantes han preferido esto. Voy a pasar adelante a la inteligencia artificial y la percepción de ustedes, por lo menos lo que ha respondido a esta muestra de 350 estudiantes. El 58% ha dicho que sí ha utilizado habilidades de inteligencia artificial en tu carrera universitaria. Es decir, que se ha abordado a la inteligencia artificial en tu carrera y se te ha explicado al menos cómo utilizar, no sé, un prompt en ChatGPT de ahí para arriba. Obviamente, a partir del próximo año queremos empezar a incorporar, bueno, una pregunta específica sobre qué habilidad has aprendido en la universidad. Lo fundamental aquí, y me parece que esta información también va a dar pie para el siguiente disertante y algún tipo de cuestión, es que el 95% del estudiantado de nuestra universidad quiere utilizar habilidades de inteligencia artificial en su primer empleo una vez que egresen. Quieren incorporar a la inteligencia artificial en sus prácticas y flujos de trabajo cotidianos.
Entonces me parece también muy importante primero este ciclo de conferencias para empezar a entender un poco más y también que desde la universidad a nivel estructural se empieza a abordar a la inteligencia artificial en sus diversas cuestiones. Ahora sí, vamos a pasar directamente a algunas cuestiones de inteligencia artificial en estos últimos 10 minutos que me quedan de disertación. Perdón por la gran cantidad de texto, yo siempre lo hago con pocas palabras claves, pero como sé que a ustedes les va a servir la información y quizás si yo solamente lo nombro pueda quedar perdido, por eso he tratado aquí de incorporar toda la información en la lámina para que ustedes la tengan después y la puedan utilizar. Bien, vamos a comenzar por el principio, que el mercado laboral ya no tiene fronteras porque las empresas buscan talento global. Una empresa que está presente en Europa puede buscar empleados de cualquier región del mundo y muchas veces también incluso con habla en español. Por ejemplo, a mí me han contratado en Universum porque necesitaban a alguien a cargo de Argentina y Chile, entonces necesitaban a alguien que hablara en inglés, pero también que fuera experto, ¿no?, en habla en español, un nativo. Por eso me parece importante, ¿no?, tener en cuenta esto, de que uno hoy puede aplicar a cualquier tipo de empleo sin necesidad de mudarse. No son la mayoría de los empleos, el empleo formal, presencial, sigue teniendo preponderancia, sigue dominando, pero se han abierto muchas oportunidades, sobre todo después de la pandemia, en cuestión de flexibilidad laboral. Y lo que aquí he hecho es colocar un pequeño ejemplo de algunas herramientas que ustedes pueden utilizar o que sirven al caso de cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí, bueno, dentro de LinkedIn, LinkedIn Job Match, que es la inteligencia artificial que utiliza LinkedIn, te sugiere vacantes según tu tipo de perfil. Entonces, para ir comenzando, ¿no?, a adentrarnos de a poquito, acá podemos decir que LinkedIn por lo menos utiliza la inteligencia artificial para machear tu perfil con tus oportunidades laborales, por eso es importante en ese sentido tener un perfil actualizado dentro, por ejemplo, de esta red social profesional. También hay que nombrar que la inteligencia artificial está transformando cómo se contrata y cómo los candidatos se presentan. ¿Por qué? Porque la primera cuestión son los filtros ATS, que son los filtros automáticos que utilizan las empresas para filtrar los currículums. Imagínense que una aplicación de Google, capaz que hay 4.000 postulantes y no hay una persona de recursos humanos leyendo esas 4.000 postulaciones. Por eso las empresas utilizan la inteligencia artificial para analizar los currículums y las palabras clave. Palabras clave que son importantes a abordar. Y en este sentido, todavía no nos adentramos, pero estoy dando una pequeña introducción en la cual ChatGPT nos puede, bueno, esto es la más básico, de ahí para arriba, pero por comenzar, para que ustedes sepan que algo que quizás ya utilizan, conocido, ChatGPT ayuda mucho a redactar perfiles y currículums, o por lo menos las distintas frases que uno quiere insertar dentro del currículum con las palabras clave que nosotros necesitemos incorporar. Entonces, las habilidades técnicas, porque seguramente en algunas otras disertaciones han hablado de la inteligencia artificial, pero dentro de las habilidades que ustedes pueden incorporar dentro de un currículum, dentro de la carrera, no es lo único que se está buscando hoy en día en el empleo global. Las empresas internacionales buscan también las competencias humanas, soft skills, o lo que tiene que ver con la personalidad de uno. Por eso es importante poder, dentro de los currículos de los perfiles, no colocar hice este curso, este otro curso, este otro curso, y ir nombrando solamente cuestiones objetivas de conocimiento técnico, sino la parte humana, como es el trabajo en equipo, la comunicación, creatividad, la innovación, aplicado a ese conocimiento específico, resulta la combinación fundamental que hoy en día la mayoría de las empresas están buscando. Bueno, Coursera, por ejemplo, como nombrar una plataforma, da muchos cursos gratis en los cuales nos pueden enseñar a abordar un poco mejor la cuestión de las habilidades blandas a incorporar. Bueno, y como nombraba lo último, el último punto refiere a lo que he dicho antes, ¿no?, que ya el primer paso no es un reclutador, sino es la inteligencia artificial el que filtra el primer currículum. JobScan es una herramienta ahí que es limitada, no es un plan gratuito por los tiempos de los tiempos, pero bueno, ahí uno puede comparar tu perfil con una vacante y decirte qué palabras claves te faltan.
Lo que yo hice hasta ahora, hasta por lo menos hace un par de años en el cual todavía la inteligencia artificial no estaba en el auge, era analizarla yo mismo, ver la vacante a la cual quiero postular, poder determinar cuáles son las palabras clave que me están pidiendo este conocimiento técnico, me están pidiendo comunicación, me están pidiendo trabajo en equipo. Bueno, todas esas cuestiones las tengo que incorporar en mi currículum para que pase ese filtro de ATS. Por eso lo vamos a ver aquí en la siguiente slide, me parece, pero es importante cuando uno busca empleo global o por lo menos para compañías importantes, no enviar un currículum genérico, sino poder con estas herramientas, por ejemplo como ChatGPT, que puedan analizar la búsqueda laboral a la cual nosotros estamos aplicando, determinar esas palabras clave y nosotros esas palabras clave incorporarlas en el currículum antes de enviarlo. Porque si no, seguramente si enviamos un currículum genérico, seamos rechazados. Y uno después manda 1000 currículums en un mes y dice, no me llamaron ni a una sola entrevista, no seré lo suficientemente bueno. Y en realidad no tiene que ver con ser suficientemente bueno, no muchas veces. Significa el poder estar preparado y el entender cómo funciona el sistema para aplicar a este tipo de posiciones. Bueno, vamos a ver aquí algunas cuestiones repetitivas, pero para que les quede bien en la cabeza. Bueno, los ATS, la Applicant Tracking Systems, son la inteligencia artificial que filtran los currículums. Entonces, utilizan estas palabras clave, como les decía. Resume AI de Quick Resume es una plataforma gratuita, por ejemplo, para sumar, para que sepan que genera currículums optimizados para los filtros ATS. Aquí no está, pero para que sepan, el filtro ATS, si nosotros ponemos 20.000 imágenes en el Canva cuando estemos armando el currículum, no sirve mucho. Lo que sirve es la mayor cantidad de texto plano dentro de un currículum, ¿no? Que sea bien claro para el filtro, para que se pueda leer. Cada vez que incorporamos iconitos, mucha foto, mucho diseño en un currículum, es contraproducente para este tipo de filtros. Bueno, hay muchas empresas globales que están utilizando entrevistas automatizadas hoy en día, para que sepan, donde se analiza el tono de voz, la velocidad al hablar, el contenido de las respuestas. Es bastante impresionante esto ya, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a eso nosotros? Bueno, practicar entrevistas con algún tipo de inteligencia artificial que nos puntúe y que nos diga dónde nos está faltando práctica. Por ejemplo, Google Interview Warm-Up es gratis y simula entrevistas con preguntas reales para que nosotros podamos practicar. Voy a tratar de seguir pasando porque quedan 3 slides y nos quedan solamente 2 minutos. La verdad que 20 minutos se pasan volando, es muy poco tiempo para poder quizás brindarles todo el conocimiento que uno quisiera. Vamos a ir a la inteligencia como la herramienta para generar un perfil ganador. Bueno, como les decía, redacción de currículum es lo más importante. Poder generar los currículums, ya sea con ChatGPT o con cualquier otro tipo de inteligencia artificial que ustedes consideren, Gemini también, la favorita de ustedes, es importante. Optimizar el LinkedIn, como les nombraba, bueno, esta es una sola plataforma, pero después hay varias más, Glassdoor, Indeed, etc. LinkedIn quizás es la primera a nivel mundial en cuestión de generar lazos con otros profesionales, por eso quizás es de las más importantes para que ustedes la tengan optimizada. Me gustaría que el 44% de estudiantes el próximo año, ¿por qué no saltemos al 60-70% de uso de LinkedIn en la universidad? Entonces la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar el About Me y resaltar sus logros, aunque sea dentro de la universidad, como con las prácticas o dentro de las materias que estén rindiendo. Resi tiene un plan gratis limitado, es otra plataforma que pueden utilizar para optimizar el LinkedIn, por ejemplo. Bueno, construir portfolios digitales, si es que ustedes se dedican a armar proyectos, por ejemplo, de diseño, digitales, ya sean proyectos en el ámbito de la arquitectura, de la ingeniería. Canva es una gran herramienta allí para poder generar un portfolio digital. Ya me queda un minuto. Bueno, les dejo para que lo lean más adelante, la cuestión para entrenarse para entrevistas, pero sepan que, bueno, hoy en día muchas empresas globales están utilizando estas herramientas de inteligencia artificial para poder evaluar cómo uno presenta frente a la entrevista presencial con una persona. Por eso es importante ahí tener en cuenta las palabras clave que uno también nombra
que uno también nombra dentro de las entrevistas. No solamente se reduce al currículum, sino también a que uno las pueda nombrar en la entrevista, esas habilidades blandas y duras que uno utiliza. Por ejemplo, ChatGPT se puede simular entrevistas en inglés o en español y uno le puede decir, bueno, hazme una entrevista para esta postulación específica y uno ahí puede ir practicando. Y por último, la estrategia personal potenciando inteligencia artificial. Como les decía, uno puede entonces incorporar la inteligencia artificial en cada paso. Si bien los empleadores la utilizan para buscar empleados, uno como empleado o próximo empleado puede empezar a utilizarla para generar su currículum, para rever postulaciones y sacar las palabras clave que necesita, para mejorar el perfil de LinkedIn, para mejorar su portfolio, para mejorar la forma en que uno da la entrevista, para organizarse, ¿no? Para organizarse con el tiempo en el día a día para buscar empleo. Los textos no tienen que ser 100% de inteligencia artificial. Les recomiendo mucho que puedan poner su cuestión humana, no solamente copien pelo de ChatGPT, sino pongan también de ustedes. Y por último, como mensaje final, así ya terminamos y lo que quede, pueden obviamente leerlo después. Decir que la inteligencia artificial no va a reemplazar a uno como estudiante, no reemplaza a uno como empleado. Viene en parte también a potenciar a uno. El tema es que uno no quedarse afuera, porque si uno se queda afuera hoy en día, por lo menos en la inserción global de empleabilidad, esta es difícil. Es difícil poder aplicar un empleo si no utiliza este tipo de herramientas para poder aplicar. Así que bueno, sin más, espero que les haya servido, por más de que haya sido un solo pantallazo, y les agradezco por el tiempo. Muchas gracias, maestro Andrés. Pues ojalá podamos retomar algunos elementos en el apartado de preguntas. Recuerden, pueden ahí dejarlas en el chat. Ahora es momento de pasar a la siguiente ponencia con el doctor José Daniel Arzate Mena, con su tema Emancipación o deuda cognitiva, dilemas en el uso de herramientas de IA. Adelante, doctor José, bienvenido. Eh, Hola, buenos días. No sé si me ve, estoy aquí intentando proyectar. No me sale acá. Ahí está. Listo, ¿verdad? Excelente, sí, sí, doctor, adelante. Ok, voy a compartir pantalla. Solo que me dice que no puedo hacerlo. Es que el audio y el video lo tengo aquí y quería compartir desde otra computadora que puse el usuario de Arsate. No sé si es posible que pueda compartir. Me parece que se encuentra como anfitrión. Adelante, por favor, si gusta intentarlo y mientras nos puede ir platicando. Ok, ajá, la cuenta a la que necesitaría acceso es la que dice solo Arsate. Y bueno, sí, mientras puedo platicarles un poco. Pues muy interesante todo lo que platicó ahora Andrés, me parece súper vital, pues siempre, pues cuando eres estudiante y egresas y durante toda tu carrera además, pues siempre estar buscando ahí como tener la posibilidad de poder aplicar a insertarte en el mercado laboral, pues es como importante. Yo creo que igual que él, sí presentó un esfuerzo importante para mí presentar esta plática de la cual voy a hablar, porque esencialmente yo lo que hago es analizar datos que provienen de neuroimagen. Entonces yo básicamente lo que hago es que analizo datos de electroencefalografía, resonancia magnética, magnetoencefalografía, este tipo de cuestiones, y uso este tipo de modelos pues para ver qué es lo que sucede en la dinámica cerebral. Sin embargo, pues no me dedico a hacer investigación sobre pues cuáles son los efectos, por ejemplo, de estas tecnologías en el mercado laboral. Entonces eso fue como tremendamente difícil para mí. Pues bueno, les preparé aquí algo que espero pues sea útil. Eh, Ahí sigo sin poder compartir. Eh, no sé, pero voy a tratar Ok, de... si gusta, doctor, podemos empezar a compartir un poquito y seguimos nosotros intentando darle los permisos mientras. Ajá, la, Parece la que ya cuenta. tenemos permisos.
¿Ya? Ah, ok, perfecto. Ya, justo ya me salió. Gracias. Bien, entonces voy a compartir aquí mi ventana. Entonces, bueno, voy a proceder. Bueno, pues estuve pensando mucho cómo insertar esto con mi línea de trabajo y básicamente de lo que les quiero platicar al final es sobre un artículo, un trabajo que fue como muy famoso en los últimos meses, publicado en redes sociales. Entonces hablaba sobre el uso de herramientas como ChatGPT y básicamente pues fue ahí como muy mediático y mucha gente ahí como que compartía en redes y demás como si nos estamos haciendo este pues menos listos, menos inteligentes, estamos perdiendo algún tipo de capacidad al usar este tipo de herramientas y no, y había ahí como mucha controversia, entonces dije, bueno, creo que podría platicar un poco al respecto. Entonces, bueno, voy a pasar rapidísimo, qué es la inteligencia artificial. Por aquí, pues es importante mencionar, o yo creo que hay dos pilares para mí que son como bastante importantes. Uno es este señor que, no sé si pueden ver mi pantalla. Solo dice que es la inteligencia artificial. Sí, doctor, sí se puede ver. Eh, Ahí está, ok. Entonces, la persona que ven ahí es Norbert Wiener. Él fue matemático y ingeniero, fue de estos grandes genios que básicamente hicieron aportaciones en muchísimas áreas del conocimiento, desde filosofía, matemáticas, ingeniería. Y él básicamente rescata lo que es el concepto de teleología, que estaba pues básicamente muy centralizado por cuestiones teológicas. Entonces hace ahí toda una descripción sobre qué tipo de características o propiedades podrían tener las máquinas. Y entonces les trae o rescata el concepto de propósito. Y entonces, bueno, las máquinas pueden tener propósito. Creo que es una aportación muy importante. Él abre o es uno de los padres de esto que le llaman la cibernética y lo que va a ser después un tema muy importante en esto que le llaman teoría del control. Estamos hablando aquí del 43. Después, bueno, posteriormente, más o menos por ahí, pues este es el padre de la computación, sin lugar a dudas. Tenemos ahí a Alan Turing, que es como muy famoso, ¿no? Y con pues, trabajo seminal, que es Computing, Machinery and Intelligence, pues básicamente propone esto que se llama el juego de la imitación, donde un ser humano tenía que hablar, pues, con un ente y decidir si ese ente era un ser humano o era una máquina. ¿Cuál era la idea? Pues él dice, bueno, definir inteligencia es súper difícil. Es estos conceptos como conciencia, como complejidad, como mente, que son muy, muy, muy difíciles de definir y que normalmente pues traen consigo muchísimos otros conceptos e ideas. Yo voy a cambiar el problema y entonces pues voy a poner este juego de la imitación. Si la máquina puede imitar y engañar a un ser humano, haciéndose pasar por un ser humano, entonces decimos que la máquina es inteligente. Y básicamente pues de aquí vienen los fundamentos de lo que va a ser la inspiración para crear máquinas inteligentes. Y ya, este es pues probablemente uno de los hitos más interesantes, donde se reúnen estas 20 personas ahí en Dartmouth, en pues pequeño congreso, eran muy poquitos. Dentro de los más famosos ahí está Claude Shannon, que es el padre de la teoría de la información, y tenemos ahí a McCarthy y a Minsky, que también son de los que pioneros de todo esto de inteligencia artificial. Básicamente hacen este taller y McCarthy dice, bueno, pues había que ponerle de alguna manera, yo le llamé inteligencia artificial, a nadie le gustaba, porque el objetivo era en realidad construir una inteligencia genuina, no artificial. Sí, pero bueno, había que llamarle de alguna forma y así le llamamos. Eh, y entonces, bueno, una cuestión que está ahí muy en general, donde nosotros trabajamos, justamente tenemos la licenciatura en inteligencia artificial. Y la primera pregunta siempre es, pues, ¿qué es esto? Y con lo que se encuentra uno cuando busca, pues es que hay muchísimas definiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, a Nilsson, que habla sobre la construcción de máquinas que requieren inteligencia humana. Tenemos al mismo McCarthy, una definición del 88, donde habla, pues, es la construcción del sentido común.
Parece que todavía a las máquinas les cuesta mucho las cosas fáciles para nosotros como el sentido común. Y luego, pues ya, se han redactado libros alrededor donde habla que esto es un área del campo del conocimiento. A mí me gusta mucho la aproximación de Lehman. Este es un investigador que está en Austin. Y básicamente, pues vean, este es un trabajo que publican sobre un workshop que ellos organizan. Y, y lo organizan porque dicen, a ver, hay muchísimas áreas del conocimiento que están intentando entrar a construir sistemas inteligentes. Todos son súper diversos y normalmente unos se hacen menos a otros, como usualmente pasa. Y él dice, no, a ver, hay que entrarle por todos lados, ¿no? Porque cada uno de los enfoques aporta algo importante. Y dice, a ver, básicamente no entendemos qué es inteligencia ni cómo generarla, al menos esto que le llaman inteligencia general, que sería pues como lo que puedes ver en películas, no sé, como Hair, como Wall-E, ¿no? Como Yo Robot. Todavía no estamos en ese nivel. Lo que tenemos ahorita es lo que le llaman inteligencias artificiales estrechas, donde tenemos modelos que son muy buenos para ejecutar tareas muy específicas, pero difícilmente pueden extrapolarse a otro tipo eh, de tareas, este tipo de modelos. Entonces él dice, el enfoque probablemente oportuno sea una anarquía de métodos. Hay que entrarle por todos lados. Eh, entonces, bueno, definitivamente se le ha entrado por todos lados y está teniendo un impacto en nuestras vidas, en cómo nos transportamos, cómo estamos produciendo, cómo interactuamos e incluso quiénes somos, ¿no? Entonces, pues es esto que llaman la revolución de la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿realmente es una revolución o no lo es? Y aquí quise traer el concepto de revolución, porque probablemente la primera vez en que la palabra revolución, normalmente en física, por ejemplo, se piensa como algo que da vueltas alrededor de algo, algo que se mueve, ¿no? Algo que gira, ¿no? Ciclos por segundo, revoluciones por segundo en un motor. Y entonces uno de los trabajos muy, muy importantes es el de Copérnico, en el 1530, ¿no? En lo que sería básicamente el nacimiento de la ciencia moderna. Y él tiene este escrito que se llama Sobre la revolución de las orbes celestes. Pero el trabajo es tan disruptivo y tan importante que la palabra revolución toma otra acepción. Y es justamente esta coyuntura donde hay un cambio radical en cómo vive la humanidad un montón de cuestiones, ¿no? Y digo, no nada más fue Copérnico en conjunto con Francis Bacon, con Kepler, con Galileo, con todos estos, ¿no? Este, personajes que se fundamenta lo que es o lo que conocemos como la ciencia moderna, pues definitivamente hay una revolución fuerte. Y entonces podemos encontrar, o hay algunas personas que proponen que hay estos eventos que han sido realmente revolucionarios en la humanidad. Primero podemos detectar justamente la revolución agrícola en el Neolítico, hace unos 10.000 años. Y ahí básicamente, ¿qué es lo que tuvimos? Pues un dominio biológico. Pudimos pasar de ser cazadores-recolectores a poder sistematizar estas cuestiones con agricultura y domesticación de animales. Después tenemos esta primera revolución industrial, donde hay un dominio sobre lo que es la energía mecánica. Vienen las máquinas de vapor, el carbón, y entendemos cómo ya no usar nuestra fuerza de trabajo, sino usar de alguna manera estos elementos mecánicos. Después, 1830 más o menos, ¿no? Nace lo que sería el motor eléctrico y entonces hay un dominio sobre la energía, pero entonces es eléctrica y química. Y se da este fenómeno de producción en masa. Y después ya mucho más recientemente, en 1960, esto que le llamamos la revolución digital, donde lo que se tiene es el dominio de la información. Y esto a partir del nacimiento del transistor, de los semiconductores, de la manipulación de electrones, básicamente esto que le llaman electrónica, el nacimiento del Internet, las computadoras. Y en ese momento, si se fijan, coincide con los trabajos que les dije hace un momento, que les mencioné hace un momento sobre el nacimiento del campo de la inteligencia artificial. Y luego ya está este punto debatible que le llaman Industria 4.0, particularmente este señor del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, ¿no? Lo ha popularizado un montón y mucha gente dice, bueno, esto es un hype, esto nada más es trending, realmente es una revolución, es una evolución de las herramientas que tenemos.
¿Por qué está demarcado esta era? Pues por el Internet de las cosas, computación cuántica, secuenciación, CRISPR-Cas, ¿qué es lo que se supone que está representando esta era en particular? La interacción de tres índoles que se están de alguna manera retroalimentando. Tenemos sistemas que interactúan a nivel físico, digital y biológico. Y entonces, no sé, aquí es muy debatible. La verdad es que hay gente que dice, no, en realidad no hay elementos para decir esto. Hay gente que sí. Hay muchas críticas pero lo que sí sabemos es que definitivamente estas herramientas están cambiando la forma en la cual, otra vez, estamos comunicándonos, estamos generando riqueza, estamos concibiendo, interactuando entre nosotros. Pues obviamente viene el miedo y es, pues estas herramientas que parecen hacer ya todo, ¿me van a quitar el trabajo o no? Y aquí quise rescatar un, un pequeño texto, me pareció muy importante. Voy a leerlo rápidamente y dice, por el momento, la misma rapidez de estos cambios nos están perjudicando y planteando problemas difíciles de resolver. Están sufriendo relativamente aquellos países que no se encuentran en la vanguardia del progreso. Estamos siendo afligidos por una nueva enfermedad, de la cual algunos lectores quizá aún no hayan oído el nombre, pero de la cual oirán mucho en los años venideros. Desempleo tecnológico. Esto significa desempleo debido a que nuestros descubrimientos de medios para economizar el uso del trabajo avanzan más rápido que el ritmo al cual podemos encontrar nuevos usos para este trabajo. Entonces, bueno, es este dilema, ¿no? De si realmente este tipo de herramientas están generando este problema que le llaman desplazamiento laboral. Ahora, esto no es nuevo. Esto que les acabo de leer es justamente un ensayo de Keynes en 1930. Estamos hablando de más o menos la época de la Gran Depresión y ya teníamos el advenimiento de estas revoluciones. Entonces, el problema de si la tecnología viene y nos va a reemplazar no es nuevo. Este tipo de miedos, de alguna manera, se han venido dando desde hace un montón. Ha habido reacciones en contra de estas cuestiones, por ejemplo, en la primera revolución industrial, artesanos textiles en Inglaterra, que después fueron llamados luditas, pues destruían máquinas. Y muchas veces usó esa acepción para hablar de gente que estaba en contra del avance tecnológico, pero no es verdad. Pues lo que se ha visto es que en realidad los luditas protestaban en contra de la maximización de la riqueza de los empleadores en este caso, ¿no? A costa de la clase trabajadora. Entonces la protesta en realidad venía, ¿no? Por el uso que se le da a la tecnología en un contexto de producción muy particular. Ese es el problema, ¿no? El problema no es que este tipo de herramientas puedan mejorar el trabajo, sino es cómo distribuimos estos recursos y quién los tiene. ¿Cuál fue una de las aproximaciones o de las aseveraciones, pronósticos que hizo Keynes para 100 años? Es decir, más o menos en el 2030. Pues para empezar decía que la riqueza él hablaba de Estados Unidos principalmente. Entonces decía que la riqueza del promedio de cualquier familia estadounidense iba a ser entre 4 y 8 veces más. Y de hecho, esto es más o menos correcto si lo revaluamos por persona, ¿no? Respecto a lo que es el GDP. Y otra cosa que él creía era que las personas en promedio iban a trabajar 15 horas semanales. Como íbamos a tener tanta tecnología que iba a hacer el trabajo por nosotros, entonces ya no iba a ser necesario trabajar, que ha sido la promesa usual de este sistema. Sin embargo, pues eso no pasó. Tan solo en México parece que el 12% trabaja más de 56 horas semanales. Estamos hablando de México, un contexto muy particular. Sin embargo, por ejemplo, este economista que se llama David Autor tiene aquí una estadística súper interesante. Y es que estiman que alrededor del 60% de los empleos, este estudio es de 2024, no existían en 1940. Es decir, ¿qué es lo que sucede con la tecnología? Pues viene la generación de empleos que antes no existían. ¿Qué tan rápido o lenta es esta transición? Pues depende. Pero definitivamente ahora lo que estamos viendo es que los cambios son muy rápidos. Y entonces la pregunta que queda es, bueno, con este tipo de herramientas que están facilitando mi trabajo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué estamos ganando y qué estamos perdiendo?
Y a esto voy con emancipación o deuda cognitiva. Este estudio, que bueno, es importante decirlo, no está publicado en lo que sería una revista que tiene revisión por pares. Esto se subió a este repositorio que se llama Archive y bueno, por algo se ha subido ahí. Sí hay un montón de gente del MIT, pero yo creo que hay que ser bastante crítico. Hubo mucha bulla en redes sociales que básicamente comentaban, bueno, nos estamos haciendo este, bastante tontos usando este tipo de herramientas. No, creo que no va por ahí. Entonces es importante de repente poder, con ojo crítico, ver qué es lo que está sucediendo. Yo les quiero platicar rápidamente. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo voy? 4 minutos, doctor. Ok, bueno, entonces, aquí tenían 3 grupos. ¿Cuál era la idea? Se les iba a poner a escribir ensayos. Entonces lo iban a hacer en 3 sesiones. Tenían 3 grupos. A un grupo se le dejaba usar un modelo de lenguaje como ChatGPT, a otro motores de búsqueda como Google y otros tenían que usar pues solo su cabeza. Entonces lo hacían en una sesión, hacían su ensayo de algún tema, podían elegir dentro de 10 temas y después se les hacía un cuestionario sobre, por ejemplo, qué tanto recordaban lo que habían escrito, qué tanto se sentían que esa autoría era de ellos, qué tanto podían citar cuestiones textuales del trabajo. Eso lo hacían durante 3 sesiones. En la última sesión, a las personas que estaban en el grupo, vamos a llamarle LLM, los que usaban ChatGPT, se les pedía que redactaran el ensayo, pero únicamente usando su cerebro. Y a la gente que solamente hubiera usado su cerebro, en la sección 4 podían usar el modelo grande de lenguaje. Eran 18 personas para cada uno de los grupos. Se midió electroencefalografía, que es básicamente estos sensores que ponen sobre la superficie de la cabeza y mide la actividad eléctrica neuronal para ver justamente qué es lo que sucede, porque el cerebro oscila con diferentes bandas, con diferentes frecuencias. Estas están partidas en intervalos de bandas y esas usualmente están asociadas con funciones cognitivas particulares. Entonces, haciendo este tipo de análisis, podemos ver qué es lo que sucede con uno u otro bajo este tipo de tareas particulares. Aquí hay algunos resultados conductuales muy interesantes. Aquí lo que vemos son los 3 grupos, empezando por el de ChatGPT, de Google y el que solamente usó su cerebro. Y ahí lo que están observando es justamente qué tan difícil fue para los participantes citar su ensayo. Y vemos que fue mucho más difícil para las personas que usaban ChatGPT. Luego, en esta otra gráfica, lo que podemos observar justamente es quién pudo citar correctamente alguna cuestión del trabajo que estaba haciendo. Y vemos que le fue bastante mejor, pues, tanto a los que usaron el motor de búsqueda como su cerebro, pero fue mucho más difícil para los que usaban el grande del lenguaje. Y después, esta es bastante interesante. Aquí lo que preguntan es, ¿qué tanto te sientes tú dueño de lo que has escrito, ¿no? ¿Qué tanto le llaman, ¿no? Pues sí sientes que el trabajo es tuyo. Y bueno, los que, por ejemplo, ven a la derecha, la parte azul es que ellos se sentían totalmente, pues, que ellos habían sido los autores. Una pequeña cantidad decían que, bueno, 90% del trabajo. Para el grupo del motor de búsqueda está un poco más dividido y, sin embargo, para el de la izquierda, que es el del modelo del lenguaje, había unos que incluso decían, no, esto pues ni lo hice yo. Pero también un gran porcentaje, o al menos la mitad, puede ser gente que dice, no, este trabajo sí fue totalmente mío. Que es muy interesante. Vean esta gráfica, la siguiente. En esta se presenta cuál es la satisfacción de los usuarios al usar o al entregar sus ensayos. Y esta variación no es tan diferente entre los grupos. De hecho, podemos ver aquí que incluso los que usaron solo sus cerebros se sentían un poco menos satisfechos. Entonces, bueno, esa es la parte conductual. ¿Qué pasa con lo que se mide en el cerebro? ¿Qué es lo que se mide? Pues, ¿cuál es la interacción entre ciertas áreas del cerebro? Y entonces ellos usaron una medida muy particular que te permitía ver no solamente qué tanto se sincronizan diferentes áreas del cerebro, sino en qué dirección. Es decir, por ejemplo, de la parte frontal, que es la parte anterior, la parte de enfrente hacia atrás, ¿no? Hacia la posterior, o del hemisferio izquierdo al derecho, este tipo de cuestiones. Las diferentes bandas de frecuencia, como les dije, usualmente el cerebro para electroencefalogramas extracraneales son frecuencias que van entre 0.1 Hz y 100 Hz. Y entonces, ya nada más para
voy a volar aquí, pero la banda alfa, que es básicamente entre 7.5 y 12.5 Hz, está muy asociada con procesos de atención y esto que le llaman funciones ejecutivas, que tienen que ver con planeación, toma de decisiones, memoria de trabajo. Ahí es donde vienen los resultados más importantes. Ahora, vieron que, por ejemplo, para la gente que usó solamente su cerebro, había alrededor de 80 conexiones que fueron significativas. Era una red grande. En comparación, por ejemplo, a la gente que usó solamente el modelo grande del lenguaje, que fueron 42 conexiones, es casi la mitad. Algo que es muy sorprendente es la gente que usó el modelo grande del lenguaje, al final se le pidió que solamente usara su cerebro. Y a la gente que usó solo su cerebro, al final se le pidió que usara el modelo grande del lenguaje, al final. Entonces, ¿qué condiciones eran comparables? Pues la última sesión de los que usaron solo su cerebro, pero al principio habían usado ChatGPT, serían comparables con los que usaron ChatGPT en la primera, segunda y tercera sesión. La comparación entre estos dos grupos fue diferente. Es decir, la gente que usó su cerebro y después usó ChatGPT tiene una red bastante vasta. Le iba bastante bien, estaba reclutando y estaba usando un montón de cuestiones pero era poco más vasta, llamémoslo así, que el grupo que lo había hecho desde el principio. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir aquí? No es que estás haciendo más o menos listo, es que estás usando otro tipo de habilidades cognitivas. Entonces, lo que muestra el estudio en cierta medida, y eso es más o menos reportado en muchos estudios, es que si tú usas, por ejemplo, el modelo grande del lenguaje, ¿en qué te estás enfocando más? Pues justamente en poder filtrar información, en poder recibir información y en poder asociarla, ¿no? Sin embargo, si lo que tienes que hacer es el ensayo y no tienes ningún tipo de retroalimentación externa como la que puede ser de un motor de búsqueda o de un modelo grande de lenguaje, pues tienes que acceder a lo que es tu memoria semántica, tienes que acceder a tus conceptos, tus recuerdos, tienes que hacer atención interna. Entonces, lo que sucede aquí en realidad es que lo que tienes son diferentes cualidades cognitivas y recursos que estás usando. Eh, no, a grandes rasgos lo que puedo decir es, no te estás haciendo más o menos listo, lo que estás haciendo es que estás usando diferentes recursos y en la medida en la que pierdes uno, seguramente ganas otros. Y más para cerrar, hay un montón de investigación que ya se está haciendo. Este estudio no nos permite responder esa pregunta, eso es lo que quiero decir. Si nos estamos haciendo más o menos listos usando estas herramientas. Habría que hacer estudios longitudinales donde pudiéramos ver qué se gana y qué se pierde. Y hay un montón de investigación. Aquí les estoy poniendo algunos papers que me di la tarea de buscar, donde justamente pues ya se está empezando a querer ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, quizá para cerrar solo quiero decir esto, ¿no? La inteligencia artificial no se está quedando con tu cheque, definitivamente. El dinero no va para ellos. Y creo que es importante decidir o reflexionar sobre, pues, para quién son las ganancias, para quién son las pérdidas y qué ganamos y qué perdemos con este tipo de herramientas. Pero las respuestas, pues, no son absolutas. Y eso sería todo. Nada, estos son algunos estudiantes que trabajan conmigo y siempre los pongo ahí agradeciendo porque pues, me retroalimentan mucho, ¿no? Son mis espejitos. Y eso es todo. Muchas gracias. Creo que me pasó un poco, disculpe. Muchas Sin gracias, problema. doctor José, bueno, por también tan interesante presentación. Y bueno, pues ahora toca el turno de a realizarles algunas preguntas. Vamos a realizar la pregunta y bueno, ustedes nos indican, ¿no? ¿Quién va a dar primero la respuesta? Adelante. Muchas gracias, maestro René. Pues bien, vamos a hacer preguntas nosotros como moderadores. Después damos paso a algunas preguntitas que ya se fueron ahí colocando en el chat. Vamos a tal vez pasarnos un poquito de tiempo por las cuestiones técnicas que tuvimos, pero no se preocupen, tratamos de no llevarnos más tiempo de lo esperado. Muy bien, vamos a respetar el orden de participación, si gustan, y ya si quieren ceder la palabra, adelante, ¿no? La primera pregunta. ¿El mercado laboral global exige actualización constante en inteligencia artificial?
¿Qué políticas educativas deberían impulsarse para evitar que la brecha digital se convierta también en una brecha cognitiva? No sé si gusta contestar la pregunta, maestro Andrés o doctor Daniel. Perfecto, quizás yo no hablar tanto del área cognitiva, sino algo que venimos hablando con algunas universidades, tanto en México como en Estados Unidos, en cuestión de que poder empezar a incorporar en los planes de estudio, poder empezar a incorporar capacitaciones desde la universidad con respecto a la inteligencia artificial, cuestión que no muchas universidades todavía lo están abordando. Bueno, en mi caso puntual de mi país de Argentina, todavía no existe en ningún plan de estudio que sea por exterior, ¿no? Al área de ingeniería o IT, hablar sobre el uso de la inteligencia artificial. Cuestión que hoy en día ya la mayoría de los estudiantes, no solamente en el nivel universitario, en la preparatoria, a nivel primario, ya están utilizando, ¿no? Aunque sea de forma básica, la inteligencia artificial para resolver problemas, para hacer trabajos. Bueno, justamente ahí una de las personas que había comentado en el chat había nombrado sobre la cuestión de utilizar dentro de textos académicos o dentro de la elaboración de tesis a la inteligencia artificial. Entonces, me parece que al igual que los gobiernos necesitan generar políticas, a nivel universitario también se necesita abordar la inteligencia artificial como una realidad en la cual todos los estudiantes la están utilizando y ver de esa forma, no quizás tomar una cuestión prohibitiva frente a ello, ¿no? Porque hasta ahora, por lo menos dentro de lo que ha sido mi maestría, hablo de la cuestión personal mía, es, bueno, si utilizan la inteligencia artificial, van a ser sancionados, obviamente, la tesis, a uno se lo quita de la maestría, bueno, pero frente al uso de la inteligencia artificial, nosotros como universidad, ¿cómo podemos hacer para que se utilice de una buena manera, de una manera sana, si se puede decir, entre comillas, ¿no? Y que al estudiante le sirva, pero que al mismo tiempo, como recién nombraba el doctor, se utiliza el cerebro humano para generar el conocimiento con la ayuda de la inteligencia artificial, pero no comenzar primero con la inteligencia artificial y no poner nada de uno. Por eso, para mí, para cerrar esa brecha, se necesitan políticas a nivel Estado y también a nivel educativo para que se pueda empezar a incorporar en los planes de estudio el uso de la inteligencia artificial y que uno pueda ir guiando a los estudiantes para que sepan cómo utilizarlo. Gracias, doctor Daniel. Bueno, Escuché algo ahí a fondo. Sí, Este, si gusta responder a la pregunta fue, ¿el mercado laboral exige actualización y constante en inteligencia artificial? ¿Qué políticas educativas deberían impulsarse para evitar que la brecha digital se convierta también en una brecha cognitiva? yo creo que Andrés contestó muy bien. Ay. Este, no, estoy totalmente de acuerdo. Estas herramientas ya están aquí, no se van a ir. Definitivamente, o sea, a mí me causa un poco de ruido, ¿no? Hablé de este tipo de revoluciones, pero hay un montón de gente que ni siquiera tiene luz, ¿no? Entonces es como de qué estamos hablando, ¿no? Pero definitivamente, pues del grupo de personas que de alguna manera sí tenemos acceso a este tipo de herramientas, pues definitivamente es importante que sí haya un montón de acompañamiento, tanto la gente, creo yo, que está implementando estas herramientas en la empresa privada, como la gente que quizás está desarrollando de manera teórica en universidades, como los usuarios. Tienen que empezar a haber un montón de foros donde se hablen de estas cosas, se discuten de estas herramientas, porque es muy nuevo. Tan solo hablamos de ChatGPT, son 3 años para acá, ¿no? Entonces, sí, sí es muy apabullante. Creo que apenas estamos entendiendo qué es lo que está sucediendo y definitivamente tiene que haber. Yo también soy más de la idea de que no deben ser medidas punitivas. Se les debe invitar a la gente a utilizar estas herramientas, pero hay que entender justamente qué son, cómo se usan, cuáles son sus limitaciones y sus alcances. Eso sería. Creo que- Gracias. Adelante, maestro René. Gracias, maestra Kenia. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos formar a las nuevas generaciones para que no solo usen IA en el trabajo, sino que también cuestionen críticamente sus impactos en la sociedad?
Perfecto. Es una muy buena pregunta. Primero que justamente como nombraba que a nivel universidad tiene que haber lineamientos, también a nivel empresa tiene que haber lineamientos de cómo utilizar la inteligencia artificial. Por lo menos desde nuestro caso de Universum tenemos nosotros un manual de uso de la inteligencia artificial, hasta qué punto uno lo puede utilizar, hasta qué punto no. Al igual que, por ejemplo, bueno, como nombraba antes, para realizar una tesis uno tendría que tener un manual de qué es plagio, qué no es plagio, qué sí se puede hacer, qué no. Me parece que cuando uno tiene ciertas reglas, uno puede entender también cómo utilizar de una mejor forma este tipo de herramientas. Implicancias, como recién nombraba el doctor, como recién decía, no se pueden hacer desaparecer. Y me permito también utilizar una pregunta que hicieron así al final del chat. ¿Qué pasa con las personas que no van a querer adentrarse en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito laboral? Yo recién me ponía a pensar, ¿no? Decir, bueno, quizás solamente las personas que trabajen para empresas globales van a utilizar la inteligencia artificial o las personas conectadas a la tecnología. Y eso ya no es así. Por ejemplo, mi madre que tiene un local, un comercio en un pueblo en Argentina, utiliza ChatGPT para armar su plan de marketing del Instagram, para ver qué va a publicar todas las semanas, qué producto va a publicar o cómo puede contestarle a una clienta de una mejor manera por WhatsApp, cómo generar una mejor respuesta. Entonces, ya no va a ser solamente la inteligencia artificial para mí utilizada en empleos efectivos, ¿no? Que requieran un grado de conocimiento superior, sino en cualquier tipo de empleo. Por eso me parece importante, vuelvo a destacar, la cuestión de la capacitación. Para poder utilizarla de una forma correcta es necesario que se impulsen capacitaciones, y no solamente en el ámbito universitario. En todos los ámbitos. Y aquí me permito también abordar un problema que si quizás sé que no está dentro de la charla, pero poder preguntarle al doctor, me surge algo de que con muchos amigos docentes en Argentina está empezando a haber un problema ya no a nivel universitario, sino a nivel preparatoria, en el cual los estudiantes de 13, 12 años para arriba utilizan la inteligencia artificial todo el tiempo para resolver la mayoría de las tareas que se envían al hogar, ¿no? Y nosotros, yo tengo 30 años, ¿no? Bueno, pero nuestra generación dentro de lo que se refiere a 25, 30, yo creo que somos la última generación que tuvimos una formación en la cuestión de la preparatoria, del nivel primario, secundario, como se llama en Argentina, en el cual aprendimos a escribir, aprendimos a redactar textos, aprendimos de forma personalizada cómo poder. Entonces, nosotros quizás al momento de utilizar ChatGPT a que me haga un párrafo, yo puedo tener una cuestión crítica de entender si está bien redactado o está mal redactado y poder ir cambiando partes de las oraciones, etcétera, para poder darle una impronta personal. Pero siento que los estudiantes más jóvenes hoy en día ya no tienen siquiera esa primera capacidad, ¿no? De poder ser crítico frente a un texto y poder generar primero ellos el texto para poder después entender cómo criticar a la herramienta. No sé ahí cómo salir de ese paradigma actual o si existe algún tipo de solución, ¿no? Para comenzar a implementar más allá de la cuestión punitiva, ¿no? Porque la cuestión punitiva es la primera. Si utilizan ChatGPT para resolver el trabajo práctico, se sacan un 1 y reprueban. Bueno, pero más allá de eso, cómo se puede hacer, digamos, para salir de ese embudo, si se quiere decir? Muchas gracias, licenciado Andrés. Doctor Daniel, ¿desea complementar con algo? Sí, quizás brevemente el comentario final me pareció una daga al corazón porque yo sufro todos los días con eso. Doy materias en matemáticas y en programación y es muy difícil, ¿no? Porque también, ¿no? A nivel universidad este tipo de cuestiones están pasando. Respecto a la pregunta que hicieron sobre la cuestión crítica, pues nosotros damos, por ejemplo, una materia que se llama Inteligencia Artificial y Sociedad. Y nada, ahí yo no sé si es muy arcaico, ¿no? Pero tuve que retomar el lápiz y papel. Y les dije, bueno, a ver, saquen su lápiz, saquen su papel, vamos a leer esto y quiero que me redacten algo, ¿no? Para no dejar morir algún tipo de habilidades que a mí me parecen importantes. Pero vamos, otra vez que creo que es el punto de lo que
traté de platicar, no es que esto nos haga mejores o peores, para mí es que solamente estamos perdiendo ciertas habilidades a costa de ganar otras, ¿no? Que estamos ganando, pues probablemente las generaciones venideras sean mucho mejores dando instrucciones, ¿no? Que sean claras, eficientes y precisas, ¿no? Entonces, siempre hay esta cuestión del ganar y perder. Eh, yo, yo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrés, que hay que capacitarnos. En términos de educación, pues también los docentes, para nosotros es un cambio de paradigma. La forma en la cual me enseñaron a mí, qué es lo que normalmente uno hace, pues trata de reproducir la misma forma y quizá pues metes algo un poquito más. Pero aquí el cambio ha sido tan abrupto y tan fuerte que ya no es posible. Entonces necesitamos empezar a detenernos, a decidir qué tipo de habilidades cognitivas, por ejemplo, en este caso, son importantes para nosotros, cuáles queremos mantener, de cuáles podemos prescindir. Y una vez que tengamos quizá ese diálogo y tengamos esa claridad, entonces, ¿cómo incorporamos estas herramientas para potenciar justamente? Porque al final es esto, ¿no? Estas herramientas son como una extensión cognitiva de nosotros mismos y en el mejor de los casos deberían ayudarnos a potenciar nuestras mismas habilidades. Pero definitivamente hay un túnel un poco oscuro y hay uno un poco más luminoso. Entonces la pregunta es, pues ¿en qué dirección queremos ir, no? No, nada. Claro. Gracias. Bueno, vamos a dar lectura a esta pregunta que creo que tal vez va un poquito más dirigida al maestro Andrés. ¿Cómo podemos conectarnos para trabajar en red en Italia o proyectos de universidades de ese país? En Sí. temas Vi afines a la justo, IA, redes sociales, TICs. ¿Usted podría apoyar en ese vi, aspecto? vi justamente dos preguntas que no tenían que ver exactamente con la inteligencia artificial en sí. La primera, hubo alguien que me preguntó sobre el Career Test. No se requiere nada, se va a compartir por la universidad, pero ya cerró el estudio este año. Es de enero a mayo. La edición 2026 va a estar de vuelta abierto de enero a mayo. Ya se le va a compartir desde la universidad a todo el estudiantado, les va a llegar un mail seguramente. Así que bueno, eso sobre la pregunta del Career Test. Y lamentablemente no me relaciono con universidades en Italia. Yo represento dentro de México y Estados Unidos y por lo menos yo me desarrollo con el área de vinculación de las universidades y el área de empleabilidad, bolsa de empleo, etcétera. Lo que vamos a hacer con la UCURRO, hacia fin de año vamos a hacer una conferencia a nivel nacional de México sobre tendencias en empleabilidad y seguramente la inteligencia artificial va a estar allí presente. Así que van a estar invitados la mayoría de personal administrativo. Voy a hacer llegar la invitación al sector de vinculación para que puedan participar. Así que ahí quizás pueden generar vinculación, pero por lo menos dentro de México, no con Italia, desde mi lado. Solamente vivo en Italia, no trabajo para Italia. Muy bien, muchas gracias. Adelante, No, de maestro nada. René. Correcto. Ya para finalizar esta sección, ¿el uso de inteligencia artificial constante podría considerarse una desatención de las actividades o es una herramienta de apoyo en el trabajo? Bien. Desatención no, si uno sabe aplicar, ¿no? Yo creo que hoy en día también estamos, bueno, esto es una apreciación muy personal, o sea, nos quedamos solo con ChatGPT, hoy en día existen herramientas de IA para cada tipo de cuestión separada. Si uno quiere organizar su tiempo, su calendario, tiene una app de inteligencia artificial que le ayuda a organizar sus tareas. Si uno quiere hacer esto, tiene... Entonces, desatención yo no lo veo como desatención. Lo que sí, y lo uno con otra pregunta que también había ahí sobre la cuestión de problemas visuales, de sedentarismo, de... Bueno, uno al utilizar el computador, esto ya sale para afuera de la inteligencia artificial, uno no puede tener una atención de 5 horas, estar frente a la pantalla. Lo que a nosotros nos recomiendan, por lo menos en Italia, nuestro empleador a nivel nacional se pide que uno no esté más de 30 minutos en la pantalla, que mínimamente cada 30 minutos uno se tiene que parar del computador, poder caminar un poco, desviar la vista, etcétera, tener la pantalla a cierta cantidad de distancia, ¿no? Poder utilizar el modo lectura del ordenador y también de la pantalla si utilizan un monitor. Entonces ahí hay varios cuidados que uno puede tener y en cuestión de desatención, eso, no me parece que sea una desatención de inteligencia artificial. Lo que sí,
y por lo menos yo de forma personal lo que trato es no abusar todo el tiempo de utilizar. Porque lo que pasa es que hasta hoy, por ejemplo, bueno, doy una, ya sé que ya estamos excedidos de tiempo, pero hoy teníamos que enviar un mensaje a los vecinos de WhatsApp, por WhatsApp, porque están hace una semana los perritos ladrando todo el tiempo. Tienen como 3 o 4 caniches y nos ladran a la 1 de la mañana y no podemos dormir. ¿Qué hizo mi mujer? Utilizó ChatGPT para que le formule un mensaje cordial para los vecinos para que no ofendernos. Y yo pensaba hoy, tuvo que utilizar ChatGPT para poder escribir algo que generalmente podríamos haberlo escrito. Entonces, por lo menos yo de forma personal lo que trato es no abusar de ya utilizarlo para todo, ¿no? Quizás eso, no sé si como desatención, pero como un mensaje por lo menos que me llevó para mí sobre todo esta charla es saber cómo utilizarla de forma eficiente la inteligencia artificial, pero para lo que se necesite, no ya directamente para todo. No sé, doctor Daniel, ¿qué pensás al respecto, digamos, del uso, no sé si desmedido, pero yo para el uso de cualquier tipo de cuestión en la vida diaria de la inteligencia artificial? Sí, yo creo que he tenido el mismo, las mismas confrontaciones, ¿no? Más hablando ya sobre las cuestiones incluso ambientales, ¿no? Donde a veces se usa sobre, pues, el uso de agua para mantener fríos este tipo de Mm, procesadores de información, rollos de contaminación y a veces yo, bueno, ¿cuánto gasta? Yo lo he hecho, o sea, yo también lo he hecho, ¿no? A veces en el apuro haces una cosa ahí como dices, desmedida y de repente, pues esto lo pude haber buscado, me pude haber dado un segundo, ¿no? Así como para escribirlo, para lo que sea, ¿no? Y de repente que se hace eso, ¿no? Ser un poco más consciente de no andar matando moscas con cañones. Pero sí estoy de acuerdo. ujú. Muchísimas gracias a ambos por sus valiosos comentarios. Bueno, nada más ya en esta sección les recuerdo que el enlace para el registro de asistencia ya se encuentra en el chat. Y pues bien, ahora vamos a proceder, ya para finalizar, a la lectura de las constancias. Y bueno, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo otorga la siguiente constancia a Andrés Gregorio Guevara por su participación en el panel Investigación e Inteligencia Artificial con el tema Inserción laboral en tiempos de la IA. ¿Cómo aplicar el trabajo de tus sueños? En el ciclo de conferencias Inteligencia Artificial en la Educación, 26 de septiembre del 2025. Adelante con la siguiente, por favor. Bueno, muy bien. La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo da... Ay, me la quitaron por ahí. La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo otorga la siguiente constancia a José Daniel Alzate Mena por su participación en el panel de investigación e inteligencia artificial con el tema Emancipación o deuda cognitiva, dilemas en el uso de herramientas de IA en el ciclo de conferencias Inteligencia Artificial en la Educación, el día de hoy, 26 de septiembre, Chetumal, Quintana Roo, bueno, aquí virtualmente en sus respectivos hogares o lugares. Muy bien, muchísimas gracias por su asistencia. También aprovecho el espacio para compartirles y agradecer su participación también a los asistentes y el interés que han mostrado en este panel, en los demás eventos, y les recordamos que las grabaciones de esta sesión y las pasadas están disponibles en el canal de YouTube. Pueden buscar ahí a través de YouTube la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo para que las puedan consultar. Y asimismo les extendemos la invitación a nuestra próxima sesión 10 de octubre, ya es la penúltima, corresponde al eje número 6, aplicaciones de la IA en sectores estratégicos para México. Y pues será un gusto, como siempre, volverlos a verlos por ahí. Y pues muchísimas gracias a ustedes, expertos que nos acompañan el día de hoy y a los asistentes. Muchísimas gracias.